Bien, hermanos, continuamos en esta serie de buscar la piedad, en busca de la piedad, y estamos en una sección amplia en el cual prácticamente estamos llegando ya a su culminación. Y quisiera ponerlos en contexto, hermanos. Hasta ahora hemos visto que nuestra vida debe ser una vida centrada en Dios, una vida de devoción, en el cual, hermanos, nuestro objetivo en todo esto es tener nuestra vida que Dios más cerca en relación e intimidad con Él, para que de esa devoción produzca una vida fructífera donde podamos desarrollar un carácter piadoso. Sabemos que el fundamento y la base para una vida de piedad, para que podamos tener un carácter piadoso, es una vida de devoción, donde brota el amor, el temor y los deseos por Dios. Así que estamos queriendo vivir piadosamente, es decir, queremos agradar a Dios, y entendemos, hermanos, que la forma de agradar a Dios es imitándole a Él en todas esas cualidades de su ser. Entre ellas hemos hablado de muchas cualidades que describen el carácter divino, y en esta tarde vamos a describir una más en la cual nosotros debemos trabajar por cultivar en nuestras vidas. Y estamos hablando de la virtud de la mansedumbre. Dice Pablo, vestidos de mansedumbre. Dice en el Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, y en realidad son escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, pero también debemos vestirnos de mansedumbre. Cuando oramos, pedimos por paciencia, por amor, por pureza, por dominio propio. Deseamos que todas estas cualidades sean partes de nuestro estilo de vida, porque así estamos agradando a Dios, porque así estamos siendo piadosos. Pero cuando preguntamos de esta virtud que estamos ahora tratando, ¿quién pide por la virtud de la mansedumbre? ¿Quién está orando por mansedumbre? Muchos oran por paciencia. Señor, dame paciencia en esto. Señor, ayúdame a ser humilde. Pero ¿quién pide por mansedumbre? Escribiendo en el año 1839, George Bethune dijo, quizás ninguna virtud se pida menos o se cultive menos que la mansedumbre. Sigue diciendo él, de hecho se le considera parte de una disposición natural o relacionada con la cortesía en lugar de una virtud cristiana, y rara vez pensamos que no ser manso sea un pecado. Recuerden, hermanos, quiero señalar esto. Nosotros, ante la ley moral de Dios, nosotros hemos sido regenerados para cumplir las demandas de la ley moral de Dios. Es decir, que si no cumplimos ese mandamiento, no estamos expresando de que somos cristianos. Y en eso hay deberes mandados, pecados prohibidos. Hay cosas que debemos abstenernos que son contrarias al carácter santo de Dios. Pero hay cosas que debemos hacer para imitar a Dios en esas cualidades, y una de ellas es la mansedumbre. No solamente debemos abstenernos de ciertas cosas, sino también debemos obedecer y hacer ciertas cosas que debemos hacer. Y en este caso debemos ser mansos. Así que la actitud cristiana hacia la mansedumbre no parece haber cambiado en más de siglo y medio desde que Bethune escribiera estas palabras. Cuando le preguntamos a alguien si conoce a alguien que esté orando por la mansedumbre o tratando de cultivarla, lo más seguro es que diga que esta persona que no. Esto no significa que esta virtud de la mansedumbre esté completamente ausente del pueblo de Dios. Pero la mansedumbre es difícil de definir porque se confunde muchas veces con humildad. Recuerden que la humildad es tener un concepto claro de quiénes somos nosotros, un concepto real de quiénes somos. No es lo que pensamos que somos, sino lo que realmente somos. Y una persona, cuando reconoce quién en verdad es, realmente esa persona es humilde, porque va a saber que no merece nada de Dios, que no es digna de nada en este mundo, y por eso se humilla y por eso es humilde. Otra virtud cristiana que debemos buscar es esta mansedumbre. Pero alguien definió la mansedumbre como de la siguiente forma. Es la suavidad en el trato con los demás. Mire que tiene que ver con la relación con los demás más que conmigo mismo. Suavidad en el trato con los demás, que muestra un cuidado sensible por los demás y se cuida de nunca olvidar los derechos de los demás.
Es decir, que él ahora no está pensando tanto en lo que él es, sino en los que los demás son para él, de una manera real. Así que la mansedumbre es pues una característica activa que señala la manera en que debemos tratar a los demás. La humildad, por su parte, es una característica pasiva que describe la respuesta cristiana correcta ante el maltrato de los demás. Así que, hermanos, cuando nosotros hablamos de mansedumbre, puede ejemplificarse con el manejo apropiado de una caja de vaso de cristal. ¿Ustedes recuerdan ese texto que dice a los esposos que debemos tratar a las esposas como vaso más frágil? Pero las esposas de igual manera deben tratar a los esposos como vaso frágil. Ahora, eso que está hablando de que nosotros somos débiles y está entendiendo la fragilidad del ser humano. Ahora, esto implica también en términos globales que todos los seres somos frágiles. Por eso debemos tratar a estas personas, y la mansedumbre se ejemplifica con tratar de una manera a esas personas como una caja de cristal. Ustedes han visto, cuando hay una caja con cristales dice delicado. Pues estas personas no tienen la marquilla que dice delicado, pero cuando somos mansos, podemos ver, hermanos, en esa persona que dice persona delicada. No delicada de que no se pueda consentir nada, no, delicada en el sentido de que esa persona es digna de nuestro respeto, es digna de nuestra consideración. Debemos ser considerados. Si somos mansos, vamos a ser considerados con el otro. Es el reconocimiento de que la personalidad humana es valiosa, pero frágil. ¿Sí escucharon eso, hermanos? Hay valor. Ahora, ¿por qué los seres humanos en qué sentido son valiosos? Son imágenes de Dios, pero son frágiles y debe tratarse con cuidado. Tanto la mansedumbre como la humildad se originan en el poder y no en la debilidad. Hay una pseudo-mansedumbre que se manifiesta en rasgos afeminados y una pseudo-humildad que no es sino cobardía. Y hay que tener cuidado, hermanos, porque no es esa delicadeza extrema, sino más bien, hermanos, tener cuidado con el otro, pero tampoco es una humildad, una pseudo-humildad que no es sino cobardía, pero el cristiano debe ser manso y humilde porque esas dos virtudes son divinas y eso somos llamados a imitar a Dios. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos aprender de Él y debemos imitarlo a Él si en realidad estamos siguiendo a Cristo, si en realidad somos cristianos. Isaías 40 es un capítulo que describe el poder y la ternura de Dios, pero noten que esa ternura y poder vienen mezcladas con el poder de Dios. En el versículo 10 se nos dice, por ejemplo, hermanos, he aquí Jehová el Señor vendrá con poder. Versículo 15, he aquí las naciones le son como gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en balancia le son muy estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantaos en alto vuestros ojos, en el versículo 26, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llamas por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Y noten que aquí resalta el valor, o más bien el poder del Altísimo. Pero en medio de esta descripción del poder de Dios se hallan estas palabras del versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El mismo pasaje acentúa a su vez el infinito poder de Dios y también describe su mansedumbre. El poder de Dios por un lado y la ternura de Dios que toma con sus criaturas. Ahora, ¿qué puede ejemplificar mejor la mansedumbre que un pastor que lleva a sus corderos cerca de su corazón? Sin embargo, hermanos, el Espíritu Santo utiliza la imagen en medio de ejemplos del poder soberano para describir a Dios. No debe preocuparnos que la mansedumbre del Espíritu vaya a implicar debilidad de carácter. Hace falta fuerza, la fuerza de Dios para ser verdaderamente mansos. ¿Qué es lo que estoy diciendo, hermanos? En nuestra fragilidad y reconociendo la fragilidad de los demás, debemos ampararnos en Dios para poder ser mansos.
Un ejemplo interesante que ayuda a definir la mansedumbre se encuentra en el Salmo 18:35. Dice allí: tu benignidad, oh mansedumbre, me ha engrandecido. Tu benignidad, oh mansedumbre, me han engrandecido. Es decir, que Dios desde su grandeza se inclina para hacer grande al hombre. ¿Notan eso? Él es poderoso, no deja de serlo, pero se inclina para hacer grande al hombre. Ser manso significa inclinarse para ayudar al otro. Y Dios constantemente, hermanos, desciende para ayudarnos y quiere que nosotros hagamos lo mismo, ser sensibles a los derechos y sentimientos de los demás. Es decir, vuelvo a reiterar eso, es inclinarnos para ayudar a otros. ¿Es capaz de inclinarnos? Ahora, para inclinarnos necesitamos ser ¿qué? Humildes. Y para ayudar al otro necesitamos ser mansos. Usted sabe la fragilidad del hermano, pero entiende quién es usted. Yo no soy nada. Yo debo amar a mi hermano, por lo tanto me humillo, pero también sirvo a mi hermano. De hecho, cuando Dios habló de los gobernantes, no dice que si alguien quiere ser mayor en el reino de los cielos, debe ser el servidor de vuestros hermanos. Debe ser el servidor de vuestros hermanos. Y otro pasaje que me gustaría que fuéramos era a Filipenses, porque el apóstol Pablo, antes de hablar de lo que Cristo, note que aquí habla de que vemos imitar a Cristo en Filipenses capítulo 2. Nos dice en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo la misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los demás. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama mansedumbre. Mirar por cada uno de los demás. Pero noten que donde está la humildad hay mansedumbre. Un hombre que no es humilde no puede ser manso. La humildad viene amarrada con la mansedumbre. Por eso, vamos a mirar en primer lugar aquí la mansedumbre de Cristo. Vamos a mirar cómo se ve en Cristo, cómo luce en Cristo la mansedumbre. Pablo rogó a los cristianos de Corinto, dice en Corintios 2, 2 de Corintios 10 más bien, versículo 1, dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Rogó a los cristianos de Corinto por la mansedumbre y ternura de Cristo. La pregunta es, ¿cómo describe el Nuevo Testamento la mansedumbre de Cristo? Un pasaje conocido del Evangelio de Mateo, Mateo 11, 28 y 30, retrata la mansedumbre del Señor como de la siguiente manera. Noten lo que Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué encuentra una persona en la persona mansa? Descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que estoy diciendo es que si nosotros vamos a ser mansos como Cristo, ¿sabe qué va a encontrar las personas cuando estén al lado de nosotros? Descanso. ¿Pueden sentir esa tranquilidad? ¿Pueden al lado suyo experimentar ese reposo? Por eso el comentarista William Hendrickson dice que en el Nuevo Testamento siríaco, traduce la palabra manso como el que da descanso. Según esta versión, la expresión del Señor Jesús es, venid a mí y yo os haré descansar, porque yo doy el descanso y hallaréis descanso para vosotros. Así que el proceder de Cristo era siempre tal que la gente sentía descanso en su presencia. Y hermanos, ¿qué estamos diciendo? Si debemos imitar a Cristo, ¿qué debemos procurar? Que cuando las personas se acerquen a nosotros, encuentren que en nosotros descanso. Hermanos, ¿usted no ha notado que hay personas que usted conversa y usted sale un poco cargado, como estresado? ¿Qué pasa? ¿Por qué esa
siente esa pesadez de esa persona porque está teniendo relación con una persona que no es mansa. Y este efecto es el resultado, hermanos, cuando usted quiere ser manso, es resultado de la virtud de la mansedumbre. Si las personas encuentran descanso, la gente descansa, se siente cómoda con el cristiano que es verdaderamente manso. ¿Puede decirse eso de ti, que las personas encuentran descanso en usted cuando están cerca de usted? Mateo 12:20 nos presenta otro cuadro de la mansedumbre con que Cristo nos trata. Dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Ahora, la caña cascada y el pábilo humeante se refieren a la gente dolorida, a personas que están sufriendo, los débiles espiritualmente hablando o que tienen poca fe. Pero el Señor Jesús trata a esa gente ¿con qué? Con mansedumbre. No los condena por su debilidad, ni los castiga con mano pesada, más bien los trata con mansedumbre hasta conocer su verdadera necesidad y que ellos se abran para recibir su ayuda. Esta es una persona mansa. Eso es lo que está mostrando hoy Cristo, cómo debemos de ser nosotros. Y entiendo, hermanos, que hay momentos en que debemos exhortar por amor y motivados por amor, obviamente. Pero hay momentos que debemos consolar a aquellos que están adoloridos, y eso es ser manso. ¿Ustedes recuerdan el encuentro con Jesucristo con la mujer samaritana? Ilustra de manera hermosa la mansedumbre. Jesús indagó con firmeza, pero también con mansedumbre. Noten que aquí hay un balance: firmeza y mansedumbre. La mansedumbre no anula la firmeza y la firmeza no anula la mansedumbre. ¿Podemos hablar con firmeza con una persona? Desde luego que sí. Hablar firme no es estar regañándolo, pero es decirle de una manera en que usted quiere lo mejor para esa persona, como un padre debe hablar a sus hijos o como un hermano en la fe debe hablar a alguien que está amonestando. Pero también mirando y considerando la fragilidad de ese hermano, que él en vez de encontrar algo como un obstáculo, encuentre un descanso por haberle reprendido. Así que en esto, hermanos, si Jesús indagó con mansedumbre la raíz de sus necesidades de esta mujer samaritana hasta que ella misma le hubo reconocido y le buscó para resolverla. En el acto mismo de rogar a los corintios también, en otro caso, es por la mansedumbre y ternura de Cristo. Pablo es un ejemplo de la misma mansedumbre y podríamos parafrasear sus palabras así: actuando, dice él, como lo haría Cristo en esa situación. Mire que él dice, actuando como Cristo lo haría en esa situación, os ruego, no exijo, ni insisto, sino os ruego. Hermanos, ¿qué es eso? ¿Es una muestra de qué? De mansedumbre. Y Pablo podría haber reprendido a los corintios por permitir entrar en su congregación a aquellos que buscaban socavar la autoridad apostólica, pero no lo hizo. En lugar de ello, decidió ejercer ese fruto del Espíritu que es la mansedumbre. Y cuando Pablo describió a los filipenses, dijo, haya pues en vosotros el mismo sentir el cual hubo en Cristo Jesús. Se refería específicamente, hermanos, a la humildad del Señor, pero podemos aplicar ese mandamiento a todas las características del Señor, y como seguidores suyos debemos cultivar la misma mansedumbre que caracterizó toda la vida del Señor Jesucristo. Pero esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. No solamente debemos ver el ejemplo de Jesús como Él fue manso y nosotros debemos imitarlo, sino Él debe de tratar a los demás con mansedumbre. Tenemos una responsabilidad. Hermanos, el cristiano no puede eludir esta responsabilidad. De hecho, la manifestación de que Él es cristiano es que muestra el fruto de la mansedumbre. El Señor Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. ¿Y qué es el fruto del cristiano? Ser semejantes a Cristo. Tener esas cualidades en nosotros, y una de esas cualidades que debe escribirnos a nosotros, si somos en realidad cristianos, es que seamos personas mansas. Pero hermanos, eso está allí. Ahora, ¿cuál es nuestro deber? Desarrollar y cultivar para que esto se exprese en nuestra vida pública. Un aspecto de la mansedumbre que nuestras vidas debería manifestar incluiría, en primer lugar, hermanos, ¿sabe qué? Si ustedes quieren ser mansos, en primer lugar, la búsqueda activa de que los demás se sientan cómodos
o descansados en nuestra presencia. ¿Quieres ser manso? Busque activamente de que los demás se sientan cómodos o descansados en nuestra presencia. Una persona mansa, hermanos, es contrario a una persona que solamente habla de ella misma. Ustedes han visto esas conversaciones donde una persona habla con uno y toda la conversación gira en torno a ella. Usted termina cansado, hermano. Solamente habla de ella, comienza hablando de ella y termina hablando de ella. Pero hermanos, ahí debemos mirar que también nos importa lo del otro, escuchar al otro, no solamente hablar nosotros y hablar nosotros. Solamente queremos que se compadezcan de nuestros sufrimientos, de nuestro dolor, pero no estamos dispuestos a escuchar el dolor y los sufrimientos y las luchas del otro. Eso no es ser manso, hermanos. Aquí no hemos de opinar con tanta fuerza. Yo sé que, hermanos, hay cosas de opiniones que no debemos ser dogmáticos porque son cosas de opinión, pero hermano, la persona mansa no es aquella persona que dice, bueno, esa es mi opinión y a mí me la respetan. Qué manso, ¿no? No es manso, hermano. Eso no es ser manso, hermanos, eso es orgullo y prepotencia. No, ni ser tan dogmático. Hermanos, hay cosas que debemos ser dogmáticos como en la doctrina, pero en cuanto a asuntos de opinión, en esas cosas nosotros no debemos ser cerrados. Es decir, no debemos ser dogmáticos y que los otros tengan temor de expresar sus expresiones delante de nosotros porque, ¿qué va a decir esta persona? Porque solamente lo que él piensa es lo correcto. No, una persona mansa es que está dispuesta a escuchar las opiniones de otro y las va a respetar. Y no va a ser, pero es que así no es, porque ella piensa que tiene la razón y más bien debemos ser sensibles a las opiniones o ideas de los demás. Eso es lo que Pablo nos enseña en Romanos 14. ¿Se acuerda? Que los débiles, los fuertes más bien consideran a los débiles. Recuerden, hermanos, que hay que tener en cuenta la fragilidad que tenemos nosotros, ¿cierto? Y eso es, tenemos que evitar el hacer alarde de nuestro compromiso cristiano en una forma que los que nos rodean se sientan culpables, cuidando de no quebrar la caña cascada del cristiano dolido o apagar el pábilo humeante de un cristiano inmaduro. Yo sé, hermanos, hay que tener cuidado hasta en eso, hermano. A veces nosotros hablamos de nuestros triunfos cristianos y no sabemos, hermanos, que a otros hermanos que están luchando y no han podido salir de eso, eso los abruma y debemos decir, quizá de esto que estoy conversando, sí, es una victoria que yo tengo en mi vida espiritual, pero no hará sentir mal a mi hermano. Él está pensando en eso. Yo no quiero hacer sentir mal a mi hermano. De pronto él tenga esta lucha y él no ha salido de ella, yo salí, pero entonces cuidaré mis palabras de no hacerlo sentir mal en ese aspecto. Voy a hacer ¿qué? Manso. Él cuida de no quebrar la caña cascada, ni de apagar el pábilo humeante. En segundo lugar, la mansedumbre mostrará respeto por la dignidad personal del otro. Ya hablamos del deber de ser mansos, pero en segundo lugar, la mansedumbre mostrará el respeto por la dignidad personal del otro. Bueno, eso es el deber de tratar con los demás. En segundo lugar, ¿cómo debemos tratar a los demás? Mostrar respeto por la dignidad personal. Lo primero que dijimos fue que los demás encuentren descanso en nosotros. Lo segundo es que mostraremos respeto por la dignidad de la persona. Hermanos, ¿por qué las personas son dignas de respeto? Porque son imágenes de Dios. Y hermano, cualquier persona que vaya contra la imagen de Dios va contra el Dios mismo. Mire, hermanos, atacar a una persona es atacar a la imagen de Dios, es como si estuviéramos atacando al mismo Dios. Cuando sea necesario, hermanos, usted tratará de cambiar una opinión o actitud equivocada mediante la persuasión y benignidad, pero no con una actitud dominante ni intimidante. Evitará, por tanto, cuidadosamente la coerción a través de amenazas directas o indirectas, como lo evitó Pablo, por ejemplo, en su ruego a los Corintios. Hermanos, ese tono amenazante, hay veces caemos mucho en la amenaza, y de hecho, hermanos, eso no es bueno, porque estamos prestando o manifestando que no somos.
No somos mansos. Bueno, ¿yo cómo puedo amplificar eso, hermano? Bueno, las personas dicen, por ejemplo, bueno, usted va a hacer eso y lo tiene que hacer, porque si usted verá las consecuencias, yo me pongo muy bravo si usted no lo hace, o vamos a tener problemas. Eso no es nada para nada manso. Si ve que ella está advirtiendo y ya le está poniendo de antemano, eso no es el manso. Pero en tercer lugar, hermanos, la mansedumbre también evitará hablar con brusquedad. Que Dios nos ayude, hermanos, en eso, porque a veces somos muy bruscos, y actuar con descortesía, tratando en su lugar de contestar a todos con sensibilidad y respeto, mostrando consideración hacia todos. Mire, la mansedumbre también evitará hablar con brusquedad y actuar con descortesía, tratando en su lugar de contestar a todos con sensibilidad y respeto, mostrando consideración hacia todos. Un ejemplo, hermanos. Cállese. Eso no, hermano, eso es falta de respeto. Uno no puede decir como de esa forma. El cristiano manso no cree tener libertad de decir lo que siente cada vez que se atengan y que los demás se atengan a lo suyo. Pues del demás, el que le caiga el guante, que se lo achante. Eso es lo que dice el falto de mansedumbre. ¿Ha escuchado esa frase? Yo soy así y yo digo las cosas sin pelos en la lengua. Sí, sin pelos en la lengua, pero con falta de mansedumbre bastante, hermano. Más bien es sensible, el manso es más bien sensible a la reacción que los demás puedan tener con sus palabras y considera los sentimientos de los demás. Él diría, hermanos, ¿cómo le gustaría a usted que le hablara? ¿Con un tono fuerte? Y hay veces es una forma irrespetuosa. No, no le gustaría. ¿A usted le gusta que lo respeten? Hermano, ¿sabe cómo se gana el respeto? Respetando. Y para yo ganarme el respeto, yo tengo que ser una persona mansa. Solamente quien puede desarrollar el respeto hacia los demás, alguien que es manso, porque es la mansedumbre a reconocer la fragilidad de los otros. Yo sé, mire, siempre está pensando, yo puedo con esas palabras herir a mi hermano, herir a mi hijo, herir a mi esposa, y muchas veces nosotros somos culpables de ese pecado, pero aquí, inclusive si dijeran, alcen la mano quien está libre de este pecado, hermanos, yo sé que ninguno la levantaría. No miren atrás, hermano. No hay manos levantadas. Pero lo cierto es que debemos considerar, hermanos, muchas veces como esposos, en momentos de ira no medimos las palabras y herimos a nuestras esposas, y herimos a nuestros hijos, y herimos unos a otros. Pero Dios nos dice que seamos, ¿qué? Mansos. Yo creo que es algo, para algo es algo que casi no se pide, ¿no? Casi no se ora por eso. Pero debemos considerar eso, considerar los sentimientos de los demás. Cuando se ve obligado a herir con sus palabras, también buscará curar esas heridas, hermanos, porque muchas veces vamos a herir. Pero ¿sabe qué? El manso comete a veces, hiere con sus palabras, pero también buscará curar las heridas con otras palabras de consolación y aliento, y dirá, yo no te debía decir esas palabras o hacerlo, no, perdóname. Yo fui duro contigo y esas palabras golpearon, y el cristiano siente, mire hermano, no como cristiano, yo sí tengo la plena convicción que eso pasa. Uno cuando uno habla duro a veces, pero a uno le duele, dice, ay, yo no debería hablarle a mi esposa, a mi hermano, a mis hijos así, ¿cierto? Uno siente eso. Y uno, ¿ahorita qué hago? Pues, recuerden que la mansedumbre va conectada ¿con qué? La humildad. Y la humildad es la capacidad de reconocer quiénes somos realmente, y entonces reconocer de que nos hemos equivocado. Perdóneme, estas palabras no debieron salir de mi boca. No debí golpear sabiendo que todos aquí somos frágiles. Todos aquí somos sensibles, hermano, no se haga duro, usted es frágil. Y cuando le hablan con irrespeto, le hablan de una manera así grotesca, hermanos, usted se va a sentir dolido. Entonces, hermanos, si usted lo siente, ¿por qué entonces hiere a veces a muchos con las palabras?
Puede ser, hermanos, que no sean las palabras en sí, pero la forma en que dice las palabras puede ser que hieran. No busquen eso, hermanos, es que se lo merecía que escuchara eso. Es que él tenía que escucharlo, hay que ponerlo en el sitio. No, hermanos, uno pone en el sitio a alguien cuando lo ama y lo quiere levantar donde está, pero no haciendo mal, hermanos. Hay personas que necesitan ser exhortadas, pero la palabra dice, ¿con espíritu de qué? Exacto. Gálatas 6:1. Vosotros que sois espiritual, restaurar el hermano con espíritu de mansedumbre, no seas que tú seas tentado en el mismo pecado y caigas en lo mismo que estás acusando al hermano por falta de mansedumbre. Así que el cristiano manso el cristiano manso no se siente amenazado por la oposición ni se enoja con los que se le oponen. Más bien trata de enseñar con mansedumbre, dejando que Dios disuelva la oposición, así como Pablo enseñó a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta, cuando le dice en el versículo 24, porque el siervo, de hecho, hermanos, cuando nosotros tenemos una conversación con una persona que no está, está en contra de la doctrina, ¿sabe cómo debemos corregir a esa persona? Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe ser peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. O sea, nuestra intención cuando vamos a refutar una mentira, una mala enseñanza de alguien, nuestra intención no es ofenderlo y gané el debate porque se puso brava o se puso bravo. No, hermano. De hecho, yo me siento más, cuando esta persona se siente ofendida, tal vez a veces me siento mal. Quisiera que no fueran mis palabras las que ofenda a esa persona. Bueno, que se ofende con la verdad, que se ofenda, pero que se ofenda con la verdad que le dije, pero no como dije la verdad. ¿Sí me estoy haciendo entender? No la manera como lo digo. Pero si se ofende con la verdad que le digo, eso ya es asunto de ella. Pero mientras tanto, yo optaré por vivir y por explicarle, y mi motivación no es ganar un debate. Mi idea, mi motivación es que esta persona pueda ser persuadida de que está en un error en lo que está enseñando o en lo que está queriendo decir que es verdad. Entonces yo debo mirar que yo he ganado en esto cuando esta persona ha aceptado amorosamente y que ha visto que mi motivación no ha sido ganar un debate, sino sacarla del error porque la amo, porque amo a esa persona. Por eso dice que con mansedumbre corría a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Cuál es el deseo del creyente cuando quiere corregir a una persona? Que Dios le conceda el arrepentimiento para que sea salvo. ¿Qué más amor que eso? ¿Qué más mansedumbre que eso, hermano? Pero no ganarnos y decir, uy, yo sí sé mucha Biblia, me gané el debate. No, hermano, no es mansedumbre, eso es prepotencia y orgullo. Y finalmente, hermanos, en cuarto lugar, el cristiano manso no humillará ni menospreciará al hermano que ha caído en pecado, ni levantará chismes acerca de él. Lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Pero no solamente no humillará ni menospreciará al hermano que ha caído, ni levantará chismes acerca de él. Más bien, hermano, se lamentará por él. ¿Sabe qué? Un cristiano cuando cae un hermano dice, lástima al hermano ha caído. Y le duele el corazón. Él no quisiera que eso hubiera ocurrido. Pero el hermano también piensa, lástima, y me duele el corazón porque si el hermano cayó, pero pudiera ser yo quien hubiera caído. Pudiera ser yo. Y Dios me guardó. Y ahora siento dolor por mi hermano. Y él orará para que se arrepienta, orará para que él se arrepienta. Y si es apropiado que se le implique personalmente en el trato con el hermano errado, buscará restaurarle con mansedumbre. Pero él siempre tratará de restaurarlo. Una persona mansa, ¿sabe qué hace? No lo deja al caído, como dice al caído, caerle. No, él ayuda y está atento a levantar al hermano y animarlo. Hermano, hemos caído, pero ¿quién no cae? Pero hermano, en Cristo hay misericordia y hay perdón y lo ayudamos a levantar y vamos a orar, hermano. Todavía esta lucha no ha terminado. Muchas son las caídas del justo, pero de todas ellas lo levantará Jehová. Y nosotros debemos consolarlos con esas palabras. Hay momentos de exhortar, sí, pero toda exhortación trae un bálsamo y tiene que traer consolación. Y hermano, no sea simplemente exhortación, sino consuelo con exhortación.
Como Pablo enseñaba en Gálatas, como le decíamos ahora en Gálatas 6:1, reconociendo que él mismo también está sujeto a la tentación, lo que decía ahora, hermanos. Puede haber sido yo que hubiera caído como mi hermano. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, sé humilde y reconoce quién eres, no sea que tú también seas tentado. De hecho, una manera, hermanos, de poder vencer la tentación es siendo mansos. El cristiano que verdaderamente desea obedecer a Dios con un carácter manso buscará activamente la mansedumbre, procurando vestirse de ella. Miren lo que dice Pablo en Colosenses 3:12, el texto que estábamos leyendo al principio: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre. Y en 1 Timoteo 6:11, hablándole a Timoteo en contra de la codicia: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos, toda persona que busca la mansedumbre no es codiciosa. En lugar de ser codiciosos, Pablo le dice a Timoteo: huye de estas cosas, huye de la falta la falta de contentamiento, huye de la codicia, de la avaricia, y ¿sabe qué? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, ¿qué está diciendo? Si quieres ambicionar algo, no ambiciones el dinero, ambiciona ser manso como el Señor es manso. Si algo, hermanos, debemos ambicionar de todo nuestro corazón: Señor, yo quiero ser manso como tú lo eres. Eso es lo que debemos trabajar y ambicionar. Debemos poner esta virtud piadosa en nuestra lista de características espirituales, y no solo esto, debemos buscar a que Dios, en la persona del Espíritu Santo, produzca este fruto en nuestras vidas. Y veamos nuestro tercer encabezado. Debemos tratar a los demás. Noten que aquí este tercer encabezado es como una implicación del anterior. Debemos ser mansos. Debemos tratar a los demás con consideración. Existe una característica, hermano, estrechamente relacionada con la mansedumbre, que también debe caracterizar al cristiano piadoso que intenta manifestar el Espíritu en su vida. Lo llamaremos consideración. Hermanos, aunque según los comentaristas bíblicos, este término bíblico exige muchas palabras en castellano, completar su significado es bastante productivo. Aparece, por ejemplo, en Filipenses 4:5, cuando dice Pablo: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Mire lo que dice Pablo. Pablo da una orden a los cristianos. Mire, ustedes son mansos, deben cultivar la mansedumbre, deben ser mansos, pero ahora les digo esto: vuestra gentileza no sean conocidas solamente en los hermanos de la iglesia, sean conocidas delante de ¿quién? De todos los hombres. Y 1 Timoteo 3:3, hablando de las cualificaciones del obispo, del pastor, el apóstol Pablo dice que el obispo no debe ser dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Y estas palabras, amable y apacible, son considerado. Y en Tito 3:2, Pablo le dice a estos hermanos que ya han sido justificados por medio de la fe en Cristo, que manifiesten esta realidad de la siguiente manera. Dice aquí en Tito 3:2, que a nadie difamen, lo que estamos hablando esta mañana, no levanten ninguna difamación o rumor que no sea válido, que no sean tendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. Note esto: para con todos los hombres. Otra vez la misma ordenanza. Debemos mostrar consideración, debemos mostrar mansedumbre, no solamente entre los hermanos de la iglesia, sino para con todos los hombres. Porque muchas personas son consideradas con los hermanos de la iglesia, pero en su casa no hay consideración por los suyos. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de frutos, sin incertidumbre e hipocresía. Y aquí la palabra es, la sabiduría que viene de lo alto es que, mire, si alguien tiene la sabiduría de Dios,
Es una sabiduría que es considerada con los demás. Es pacífica, amable y benigna. Ahora, yo quiero, hermanos, mirar el texto de Filipenses, cuando Pablo dice, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Dice, William Henderson en su comentario dice que es necesario emplear varias frases para ampliar el significado de esta palabra. Y él dice lo siguiente, como ahí dice, por vuestra gentileza, dice, por gentileza puede entenderse cualquiera de las siguientes virtudes: indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, gentileza, comprensión cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, magnanimidad, bondad. Y él sigue diciendo, todas estas cualidades están comprendidas en el adjetivo sustantivo que aparece en el original, y al tomarlas juntas comprendemos el significado de la palabra que Pablo emplea. Así que no hay palabra en castellano que resuma la expresiva riqueza del vocablo griego. O sea que la palabra que se utiliza para traducir consideración aquí es muy rica y tiene varios significados. O sea que cuando hablamos de consideración estamos hablando de que ellos deben tener en cuenta todo esto. James Adamson, por su parte, utiliza la palabra humano en su comentario acerca de Santiago y dice que en términos describe así. Él dice, el hombre que es justo, considerado y generoso, en lugar de ser rígido y exigente en sus relaciones con los demás, se contrasta con la justicia estricta y se utiliza con referencia a los jueces que no insisten en la letra y en la ley, y también se emplea para las personas que atienden razón, es decir, para esas personas que están dispuestas a oír el dolor de los demás. Son consideradas, consideran. Y no solamente eso, se ha visto que la persona considerada se atiende porque ven al otro sufriendo o cargado o en alguna situación y que están dispuestos a prestar su brazo para ayudarles. Mind dice que es la característica que nos permite examinar los hechos de un caso con humanidad razonable sin insistir en la letra de la ley. Ustedes recuerdan, hermanos, que los fariseos eran muy rígidos en la tradición y demostraban lo totalmente contrario a la consideración. Por ejemplo, noten esto, hermanos. Si una persona en el día de reposo, eso era lo que interpretaban los judíos, si una persona en el día de reposo estaba caminando 200 metros y se mojaba, ella tenía que quedarse ahí quieta hasta que la ropa se le secara, porque no podía cargar con el agua, con la ropa mojada, porque eso era pecado. Ahora, ¿qué es lo que se estaba violando con esas reglas tan absurdas? No estaba siendo considerada. Imagínense, esa persona tenía que estar bajo el rayo del sol y eso era de consideración. Hermanos, siempre se preguntaban, ¿está esto de acuerdo con la ley? Nunca inquiría, ¿es esto razonable o bondadoso? Recuerda, hermanos, cuando en el día de reposo que el Señor, sus discípulos tenían hambre y ¿qué hicieron? Tomaron espigas y la comieron. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se pusieron muy bravos porque hicieron eso en el día de reposo. Pero el Señor dice que por necesidad los hombres deben comer y ellos comieron de ese día. Y eso era considerable. Pero el que no es considerado no piensa en los demás. Pero el Señor Jesús siempre tenía problemas con los fariseos porque rompían constantemente con las rígidas tradiciones de ellos y en muchos casos ponían en evidencia lo absurdo de las mismas. Pero el cristiano considerado escucha las razones y es justo y es humano. En lugar de insistir en la letra de la ley, pregunta, bueno, ¿qué es lo correcto en esta situación? Esto no debe confundirse, hermanos, sin embargo, con la filosofía humanista que dice, si te sientes bien, hazlo. Pero esa no es esta filosofía es completamente egoísta porque se centra, ¿sabe qué? No en lo que Dios le agrada, sino en los deseos carnales. La consideración, por otra parte, se concentra en el otro individuo y pregunta, ¿qué es lo mejor para él? Hermanos, y noten que muchas cosas, que lo mejor para él es lo que la ley dice que debo hacer con él. ¿Recuerdan eso? ¿En qué se basa nosotros el amor? El amor, ¿por qué debe ser movido? ¿O cómo debemos amar? Como la ley dice. La ley nos dice, haz esto con tu prójimo. ¿Estoy pensando en qué? En lo mejor para él.
Pero cuando yo no hago lo que Dios dice que debo hacer con él, no estoy pensando en el bien, estoy pensando en el mal. Ahora, mis hijos o alguien pueda decir y yo permitir que él haga algo contrario a la ley. De hecho, ahí no es consideración porque no estoy pensando en lo mejor para él, sino en lo peor. Si tu hermano, de hecho, veamos este cuadro. Si su hermano peca delante de usted y si usted lo ama, ¿qué debe hacerlo? Llamarlo a solas y exhortarlo en amor. ¿Y eso es lo mejor para él? Sí, y eso es consideración porque usted está pensando en el bien. Pero si usted calla y no reprende al hermano, ¿qué está pensando? O sea, ¿es considerado ese hermano? No, porque no está pensando en lo mejor para él. De modo que la exhortación de Pablo a Filipenses 4:7 proporciona la motivación correcta para una actitud considerada. Dice, vuestra gentileza, vuestra consideración sea conocida delante de todos los hombres. El Señor, ¿sabe qué? ¿Por qué debemos ser considerados? Porque en todo el Señor está cerca. Y noten, hermanos, que yo estoy hablando aquí de una cualidad que debe formarse en el carácter de nosotros. ¿Y dónde debe fluir ese carácter de nosotros? De la devoción a Dios. Es el fundamento de formar un carácter cristiano. Pero ¿qué es lo que brota? Hay 3 elementos que brotan de la devoción a Dios. El temor a Dios, el amor de Dios y el deseo por Dios. Y aquí estamos diciendo, cuando decimos el Señor está cerca, ¿en qué estamos pensando? En temerle a Él. Dios está siempre delante de nosotros y Él está observando cómo yo trato a mi hermano o a mi prójimo si yo realmente soy considerado. Podríamos expresarlo así porque nosotros decimos, bueno, delante de todos los hombres, pero aquí no me están viendo. Bueno, el Señor está cerca y lo está viendo, así sea en el lugar más recóndito. Porque usted puede ser considerado, hay hombres que son considerados con todos, menos con la esposa en la casa. Ellos son serviciales, eso no, o sea, venga, le ayudo, venga acá y van a la casa y hermano y no cogen ni una cuchara para lavarla y ayudar a la esposa cuando está muy ajetreada con los oficios. ¿Conoce ese tipo de historias, hermano? Bueno, conozco muchas. Podríamos expresarlo así, el Señor está a mi lado esperando a ver cómo manejo hoy mis relaciones con la gente. ¿Voy a ser rígido y exigente con mis demandas? ¿O seré manso y considerado tratando de entender las presiones e inseguridades a que se enfrenta la gente y comprender a cada uno de ellos? Debemos mostrar consideración hacia todos. Y usted puede ser jefe, por ejemplo, consideración hacia el empleado, hacia el conductor del bus, del taxi donde usted se monta, de ese chofer que va lento delante de usted, hacia nuestros familiares. Cuando usted va a un restaurante y no le llegan con la comida, usted es considerado, hermano, esa mesera está como con 30 mesas y usted quiere que lo atiendan de primero. Es considerado hacia los creyentes y también hacia los no creyentes. Hermanos, tenemos que pensar en eso. Me temo que muchas veces los cristianos somos menos humanos y considerados que los no creyentes. Parece, ¿no? No digo que... Pero pensamos estar afirmando sobre algún principio cuando en realidad solo estamos insistiendo en nuestra propia opinión. ¿Cómo nos ven los demás? Miren, hermanos, cuando a alguien le pasa algo y se demoró, a veces nos falta consideración, quizás le haya pasado algo. A mí me duele, hermano, esos muchachos que a veces trabajan los domicilios y muchas veces le sufren percances. Y lo más triste es que la persona llegue con el pedido, bueno, y usted le diga, bueno, yo ya no recibo eso. ¿Qué consideración, hermano? Y les parecemos rígidos e inflexibles y se nos percibe como poco cordiales, razonables humanos en nuestras relaciones con otros. Hermanos, los fariseos en los días del Señor habían cercado los mandamientos con sus propias tradiciones y ¿sabe qué? Debemos cuidarnos de esto. Nosotros no debemos hacer lo mismo. Ese espíritu farisaico hipócrita. Ellos levantaban, o más bien mandaban a levantar cargas que ni ellos podían cargar y a veces nosotros queremos que los demás hagan lo mismo. O queremos hacer con nosotros, con los demás lo mismo que los fariseos hacían con los demás. Pero la consideración es una de las características de la sabiduría celestial, hermanos. Santiago 3:17 dice, si deseamos ser sabios a los ojos de Dios, debemos cultivar esa característica de racionalidad y cordialidad.
Y por último, para concluir, debemos buscar un espíritu manso. Para concluir, hermanos, muy brevemente. Hermanos, sospecho que todas las características de la piedad que tratamos en este estudio, por ejemplo, la mansedumbre es la menos atractiva para los varones. Yo entiendo, hermanos. Muchos varones dicen, es que un hombre tiene que ser duro, porque si no, ¿dónde deja de ser uno varón? No, hermanos. El varón también debe ser cortés, respetuoso, y eso no nos hace, hermanos, que seamos así todos descorteses y desconsiderados. Por algún motivo nos cuesta creer que la hombría y la mansedumbre puedan formar parte de nuestra misma personalidad, pero los hombres quieren ver la mansedumbre en sus madres, esposas, pero no en sí mismos. La imagen del macho del mundo no cristiano tiene la tendencia a afectarnos, ¿cierto? Y de hecho hay padres que enseñan a los hijos así. Es que mi hija no corrija a mi hijo, es que él es un varón y él debe hablar así, hasta grosero, y le permiten vulgaridades en la casa. No, hermanos, eso no debe permitirse. Pero el apóstol Pablo utiliza el ejemplo de la ternura, ¿sabe qué? De una nodriza, de una nana, para describir su propio carácter. Él podía decir a los creyentes de Tesalónica, en 1 Tesalonicenses 2:7, dicen, noten lo que él dice con respecto a los hermanos de Tesalónica. ¿Cómo fue la relación de él con ellos? Bueno, él dice, antes fuimos tiernos entre vosotros. Hermanos, ¿es acaso un hombre siendo tierno deja de ser varón? Al contrario, es más. ¿Sabe por qué? Porque está pareciéndose al varón perfecto que se llama Jesucristo. ¿Y quién más tierno que el Señor? Y Pablo dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Un hombre que había estado, hermanos, en la fuerza naval con frecuencia firmaba sus cartas con la siguiente frase: sigo firme pero tierno. Debería ser el emblema de nosotros los varones. Firmes pero tiernos. Debemos ser firmes con nosotros mismos, pero tiernos con los demás. Y ese es el espíritu de la mansedumbre. Ahora, para terminar, hermanos, pregunto, ¿cuáles son los pasos que debemos dar para el cultivo del espíritu manso? Bueno, les dejo esto para terminar. Primero, debemos decidir que esta es una característica que realmente deseamos cultivar. Debemos decidir que esta sea una cualidad o una característica de que debemos cultivar. Hermanos, hemos de determinar que queremos ser tiernos y sensibles en nuestro trato con los demás. Y yo creo que, hermanos, ser tiernos y apacibles es muy complicado, pero debemos trabajar por eso. Vamos a decir, vamos, hermanos, vamos a ser tiernos y que estamos dispuestos a vivir sin una rígida estructura de reglas bien definidas. Debemos decidir si realmente queremos preocuparnos por la gente. En segundo lugar, podemos preguntar a quienes nos conocen mejor, cómo nos percibe la gente. Pregúntele a la familia, pregunte a su esposa o a su esposo o a sus hijos, amor, ¿yo soy tierno? Bueno, no le voy a decir, bueno, no sé, hermanos, ustedes sabrán la respuesta y eso es en lo personal, pero allá ustedes arreglarán. Espero que ustedes hagan la tarea en su casa, pero pregunten, amor, ¿qué tan tierno soy yo? Así que, hermanos, la pregunta, ¿somos dogmáticos? ¿Somos fuertes de opinión? ¿Somos bruscos o descorteses? ¿Tratamos de intimidar o dominar con las fuerzas? Por ejemplo, hay hombres que piensan que son tiernos y como ejercen la autoridad, se somete usted a mi autoridad. Qué ternura, ¿no? Hermano, otra pregunta que voy a hacer, mire, esa es la pregunta que usted debe hacerse con los cercanos. ¿Somos bruscos o descorteses? ¿Tratamos de intimidar o dominar a los demás por la fuerza de nuestra personalidad? ¿Se siente la gente incómoda en nuestra presencia porque piensa que estamos juzgando sus debilidades y corrigiendo sus fallas constante y veladamente? Podría preguntar, hermano, ¿usted cómo me ve, hermano, cuando usted está cerca de mí? ¿Se siente cómodo o incómodo? Bueno, a un hermano que tenga confianza, ¿no? Si tenemos alguna de estas características, debemos confrontarlas con honradez y humildad. Decir, hermano, yo no había visto eso, pero es bueno que lo preguntemos. ¿Cuántos van a hacer la tarea, hermano? Bueno, la predicación aquí es un mandato, es que aquí no estamos diciendo si la quieren hacer, vamos a trabajar con eso. Hermanos, al afrontar toda nuestra necesidad, debemos pedirle también al Espíritu Santo que nos haga reconocer
Si a usted le dice, hermano, no, mi hermano, para nada usted es tierno, mi marido, entonces, hermanos, pídale a Dios que nos haga reconocer aquellas situaciones específicas en las que no actuamos con mansedumbre o consideración. No es suficiente, yo sé, hermanos, no es suficiente con admitir vagamente, sí, yo soy así, falto de mansedumbre y no haga nada al respecto. Se trata es de reconocer y admitir esto, pero es necesario que identifiquemos los casos concretos en los que fracasamos y solo entonces sentiremos el deseo de orar fervientemente, no solamente para trabajar en eso y cultivar esta virtud, sino también para que el Señor nos ayude en oración. Y quizá del miércoles pueda escuchar, hermanos, yo quiero que oren por la mansedumbre en mi vida, en esas oraciones personales y por todos. Y de hecho, sería una buena petición para que oremos, para que el Señor nos dé mansedumbre. Bien, hermanos, que Dios nos ayude en esto. Vamos a orar.